Radio Viva presenta Iglesia al aire. Un espacio diseñado para escuchar la palabra de Dios y reflexionar sobre cada situación que enfrentamos durante la semana. Hoy los pastores Camilo y Elisa Madrid tienen una palabra que refrescará tu vida. Aquí iniciamos Iglesia al aire. Bienvenidos, Dios les bendiga, hermanos. Este es el programa Iglesia al Aire. A nombre de la hermana Elisa y Camilo Madrid, les damos la más cordial bienvenida al programa. Tenemos un invitado, mi nombre es Adriana Izaguirre, ya he estado con anticipación, gracias por su sintonía. Tenemos un invitado ahora, ¿no te presentas? Sí, claro, yo soy Adrián Martínez, ella es mi mamá. Actualmente tengo 18 años, soy estudiante, tengo un cargo de 2 años, tengo un liderazgo en jóvenes, tengo un liderazgo en adolescentes y un liderazgo en niños de kinder. Actualmente me congrego en Comunidad Olivo y pues aquí estamos a compartir un poquito sobre la palabra de Dios. Ahorita agradecida con Dios, ¿verdad? Primero que nada porque puede acompañarnos mi hijo, como bien lo dijo, y mi tocayo, ¿verdad? Porque se llama Adrián también, igual que yo. Entonces, agradecida con Dios, ¿verdad? Por estos tiempos que Él nos da, por estos tiempos que podemos tener para poder compartir. Ahorita que nos están obligando en cierta forma a estar en la casa, que nos están obligando a estar un poco enclaustrados y poder pasar un poco más de tiempo con nuestros hijos. Entonces aprovechamos, ¿verdad? Y aprovecho este espacio para enviarles todas las bendiciones, ¿verdad? Y pedirles por favor que se cuiden, que la situación que estamos viviendo no es para alarmarnos, pero sí debemos de tener ciertos cuidados. Y le voy a pedir a mi hijo que ore para poder iniciar. Claro que sí. Dios, en esta mañana te damos gracias porque estamos aquí, porque estamos con bien. Te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestros corazones, que podamos hablar a través de ti, que toques nuestra mente, que nos hagas entender, que respondas las dudas que tenemos, que traigas convicción a nuestras vidas, que nos enseñes el camino por el cual debemos de ir, que le des la solución al problema y que nos ayudes, Dios. Amén, amén. Ok, ahí en sus páginas les voy a pedir que nos ayuden dando un like a la página y que nos ayuden a compartirlo. Hoy en día muchos de nosotros no tuvimos servicio en nuestras iglesias. La gran mayoría de nosotros pues estamos en un descanso obligatorio, ¿verdad? En nuestras casas. Entonces es un buen momento para poder tener un devocional, para poder tener y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que los invito a que compartan, a que le den like a la página para que más gente pueda escuchar lo que tenemos para compartirles en esta mañana. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico y para Dios no hay coincidencias, ¿verdad? Porque ahorita los varones hicieron mención de este personaje y creo que tenemos mucho que aprender de él en la situación en la que estamos viviendo en este momento. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia y vamos a estar leyendo en el libro de Jueces. Le voy a pedir a mi hijo Adrián que me acompañe, que me ayude a leer ese libro de Jueces, y la palabra se encuentra en Jueces 6 y vamos a dar lectura del 1 al 10. Ok, nos encontramos en Jueces 6, primer versículo. ¿Quieres que lo lea aquí o allá? Ok. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Eh, Israel se escondió, se escondieron en cuevas, en montes, por causa de otras personas, por causa de la tribulación que estaban viviendo en ese momento. El número 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, sabían y los atacaban.
Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ok. eh, la palabra nos muestra aquí un grupo grande, ¿verdad? Porque no eran poquitos, eran muchas personas que tenían miedo. Así De es. eso es de lo que nos está hablando la palabra en este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Las situaciones que ellos habían venido viviendo, habían desatado que ellos estuvieran padeciendo esta situación. ¿Cuál fue la causa de que ellos llegaran hasta ese punto? Cuando ellos habían sido bendecidos, cuando ellos eran el pueblo elegido de Dios, ¿por qué llegaron hasta este punto? Pues Así todo es. esto fue a causa de su pecado, ¿verdad? El pecado que ellos habían cometido los llevó a encontrarse a esta condición, fueron en decadencia, fueron cayendo cada vez más hasta que llegaron a estar escondidos, a estar esperando nada más que los madianitas vinieran y destruyeran y les quitaran todo lo que ellos estaban trabajando. Nosotros ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil, ¿verdad? Un Así tiempo es. muy difícil, un tiempo quizá de desolación. Mucha gente ha pensado que Dios nos está castigando. Dios no nos castiga, ¿verdad? El pecado que nosotros, que el mundo está cometiendo, nos ha llevado a vivir este tipo de cosas que estamos viviendo. Cuando nosotros leemos en la Biblia de grandes personajes que Dios permitió que ellos pasaran por ciertas situaciones, ¿verdad? No creo que esta sea la excepción. Hay mucho pueblo de Dios orando en este momento por la Así es. situación que nosotros estamos viviendo. Sí. Tenemos miedo. Mucha gente dice, es que no debemos de tener miedo. Yo creo que el miedo es una respuesta natural como seres Así es. humanos, es algo que tenemos todos. Incluso la misma palabra de Dios dice que este hombre, Gedeón, tuvo miedo. Entonces, y creo que genuinamente creo que el miedo no va, que el miedo, perdón, va de la mano totalmente con la obediencia. Que tú tengas miedo no significa que no puedas ser obediente. Y, y creo que tocando un poquito el punto que tenías sobre los pecados que estamos viviendo, sobre todo lo que estamos viviendo, cómo está el pueblo en pecado, creo que hemos estado tomando decisiones por emoción más que convicción. Y ese es un problema que tenemos todos, me incluyo, que tomamos decisiones solamente por sentimiento y no por lo que creemos realmente, no por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que nos dice el Espíritu Santo, sino por lo que estamos viviendo. Ok, tenemos algunos saludos. Vamos a la página. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que están compartiendo. Vamos a permitir que la palabra en este momento es crucial. Tenemos una grande oportunidad de Así llevar es, la palabra al mundo. La situación que estamos viviendo está permitiendo que la gente esté perceptiva claro. y que la gente pueda escuchar la palabra que Dios tiene para él. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Belia Jiménez, muchas gracias por escucharnos. A mi pastor Miguel Vargas, gracias. Camilo Elisa, la hermana Elisa, titular de este programa. Qué bendición, madre e hijo ministrando. Un regalo de Dios, bendiciones. Gracias, hermana. Son bendiciones que el Señor nos va dando en el caminar con Él, ¿verdad? Son cosas que Él va poniendo en nuestras vidas y de lo que tenemos que agradecer cada día. Saludos desde Vado, Nuevo México. Rubén Izaguirre, mi hermano, te amo, hermano. Un abrazo. Cuiden mucho a mi madre.
Jessie, una amiga, una persona que conocí en mi trabajo. Dios te bendiga, hermana Gemma Rodríguez, una vecina de mi familia de toda la vida. Samuel, un amigo muy apreciado. Andrés Morales, no se diga. Personas apreciadas infinitamente por mí, a las cuales llevo en mi corazón y están en mis oraciones en estos momentos que estamos viviendo de dificultad. Muchas gracias a todos por Claro. escucharnos y por compartir el programa. Continuamos con el tema. Entonces, el miedo que Gedeón tenía era un miedo genuino. ¿El miedo Así qué es? es. ¿Es algo físico? ¿Es algo mental? ¿Es algo del corazón? ¿En dónde nace el miedo de las personas? ¿De qué viene el miedo? Estaba yo investigando y decía que el miedo es eso que nos previene de hacer o de no hacer algo. Ahorita hay mucha gente que está haciendo compras de pánico. Estamos viendo, aquí en México no se ha visto tanto, aunque las tiendas han tomado algunas medidas. He Así visto es. algunas publicaciones en donde gente de Estados Unidos vino a comprar cosas aquí para revenderlas allá a un precio más caro. Entonces, aquí en México no se ha visto tanto que la gente tenga tanto pánico. Sí, hemos de tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Ayer yo veía un centro comercial y estaba lleno, aún y con las indicaciones que las autoridades nos han estado dando. Así Hay es. gente que cree que esto es una mera fantasía. Hay gente que piensa que es un engaño del gobierno. Por desgracia o por gracia de Dios, yo trabajo en el sector salud y puedo asegurarles que esto es real, ¿verdad? En cuanto a las personas que están enfermas, les puedo asegurar que quienes trabajamos en el sector salud quisiéramos tener la oportunidad de quedarnos en nuestra casa, de poder Así es. resguardar a nuestros niños. Hemos tomado algunas medidas. Yo al llegar del trabajo me quito los zapatos, me quito la ropa, me cambio, ¿verdad? Trato de mantener mis manos aseadas todo el día, estarme limpiando las manos. Entonces, el miedo es lógico, somos seres humanos, no somos perfectos, pero creemos en un Dios poderoso y Sí, creemos en un Dios que puede hacer grandes cosas. No por ello vamos a dejar de tener los cuidados claro. necesarios. Entonces, este hombre tenía miedo, y un miedo Miedo. genuino y un miedo válido. Imagínense cómo no iba a tener miedo si él tenía su cosecha, él trabajaba tanto para tener lo que él quería y de repente ver que alguien viniera y quitara y robara lo que él había hecho con tanto trabajo. Así Era es. un miedo lógico, era un miedo, no han de haber llegado con buenos modos, No, ¿verdad? no, no han de haber llegado y, oye, préstame tu cosecha, préstame tus propiedades. O sea, llegaron y devastaron todo. Quiero pensar que hubo muertes de por medio, hubo pérdida de ganado, pérdida de siembras. Entonces, vemos a un sujeto con miedo en medio de la prueba que estaba pasando. Pero también en este momento vemos una iglesia que está haciéndose grande en medio de la prueba. Creemos genuinamente en una iglesia que se enaltece, en una iglesia que se hace cada vez más grande en medio de la tribulación. Y creo que lo que estamos pasando es un momento perfecto para esa reconexión con Dios, para ese momento que estabas buscando, toda esa excusa que tú estabas poniendo para no leer tu Biblia, para no conectarte, para no hacer las cosas bien. Creo que este es el momento adecuado para hacerlo. Para hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Hemos tenido que frenar un poco el ritmo de vida que llevamos, hemos tenido que parar las actividades que teníamos de un modo o de otro. Yo creo que Dios está poniendo un freno a nuestras vidas y nos está diciendo, oye, oye, a ver, detente ahí, voltea a verme, aquí estoy, existo, soy real, Así puedo es. cambiar vidas, puedo transformar situaciones, puedo sanar tu corazón si tienes dolor, puedo llenar tu vida de una forma distinta. Entonces, creo que esto Dios lo está permitiendo, pero también creo fielmente, como dice la palabra, que de todo lo malo Dios utiliza para algo bueno, Claro que ¿verdad? sí. Que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, creo yo y considero que este es un momento
muy bueno para predicar la palabra de Dios, Crucial. para aprovechar el tiempo. No podemos ir a las casas, ¿verdad? Porque es lo que están prohibiendo, pero damos gracias a Dios por la bendición que tenemos en este momento, como ahorita, ¿verdad? Que podemos estar por los medios de Así comunicación, por el es. internet. Hay tantas formas de comunicarnos que antes no había. Y podemos seguir presentando el mensaje del Evangelio de Dios por Claro. medio de la palabra, por medio del internet o del teléfono, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestro papel como cristianos, verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos ante esta situación que estamos viviendo o como personas que creemos en Dios simplemente? Ahorita hay muchas situaciones que nos preocupan, ¿verdad? En primer lugar, y yo creo que lo que a todos nos preocupa es el poder adquisitivo que nosotros aquí en México tenemos. Así es. En otros países quizá la gente pueda tener, no sé, tarjetas de crédito, de alguna forma hacerle, o el gobierno, ¿verdad? Para llevarles todo lo que pudieran necesitar en caso de que se tuviera que guardar una cuarentena. Y creo yo, para empezar, ¿verdad? Que el término cuarentena está mal utilizado, ¿verdad? El término cuarentena se refiere a los 40 días. Lo que el gobierno está pidiendo ahorita para poder frenar el brote de la epidemia son 15 días, guardarnos en nuestras casas. Es el tiempo que nosotros tenemos que estar sin salir, ¿verdad? O procurar salir a lo menos. Por eso en muchas fábricas suspendieron los trabajadores, por eso en las escuelas se suspendieron las clases, Así es. por eso en las iglesias se suspendieron los servicios. Y es a veces hasta ilógico pensar y veo yo a la gente y digo, bueno, le suspendieron las clases a los niños y los traen en el centro comercial. Entonces, para mí es ilógico ver un sentido de alarma que el gobierno o que la ciudad le está dando a esta situación y que nosotros no podamos tener la responsabilidad que nos corresponde como personas. Así es, y creo que no necesitamos saber a dónde vamos si Dios nos va guiando. Entonces hay que tener nuestra convicción a tope, y aquí tengo algo que me encanta que dice, el cristianismo no es para que tengas una vida bonita y sin problemas, sino para que cuando lleguen los problemas, tener en quién apoyarte. Y creo que este es un ejemplo perfecto, estos tiempos que estamos viviendo son un ejemplo perfecto para apoyarnos en Dios, para apoyarnos en el Espíritu Santo y para buscar el refugio que solamente Él nos puede dar. Ok, Gedeón se encontraba en una situación difícil, ¿verdad? Dice Jueces 6 que él estaba encerrado en ese lagar sacudiendo el trigo, ¿verdad? Y yo me imagino que estaba pensando en la situación que su pueblo vivía. Yo creo que ahorita todos en nuestras casas, en nuestros domicilios, pensamos muchas veces qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? El tiempo nos da para meditar en lo que está pasando en el mundo, en por qué nos llegan este tipo de Sí, situaciones, ¿verdad? Aún en los memes, el mexicano tenemos mucho humor, ¿verdad? Y yo sí vi algunos memes ahí, que me causan gracia y digo, bueno, el mexicano hasta para eso tenemos humor, ¿verdad? Para las tragedias que nos pasan en la vida, para reírnos de las situaciones que nos pasan. Pero yo creo que más bien es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Es un tiempo de estar orando, es un tiempo de estarle pidiendo a Dios que Él tenga el control de nuestras instituciones gubernamentales, de las personas que trabajan en la salud. Entonces, volvemos al texto. Gedeón estaba ahí sacudiendo el trigo, ¿verdad? Y pensando cómo hacerle quizás, o pensando cómo le iba a hacer para comer ese día, o pensando en lo que su pueblo estaba pasando. Y en el versículo 14 es la presentación de Dios ante él. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, se le presenta Jehová, dice aquí, y lo ve y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios no le estaba así preguntando es.
si él tenía ganas de ir, ¿verdad? O si él tenía miedo, o si él estaba dispuesto a hacerlo. Dios estaba viéndole, dice ahí la palabra, y mirándole Jehová. Dios lo estaba viendo. No sé qué era lo que Dios estaba viendo en él. Quizás Dios vio su corazón y dijo, mi hijo está afligido, mi hijo está triste por lo que le está pasando, mi hijo está sufriendo por esta situación que él está padeciendo. Y Dios lo vio y confiando en las fuerzas que él tenía, porque así se lo dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Qué hermoso, ¿no? Que podamos tener la confianza de que Dios nos está viendo, porque la palabra ahí dice que Él le miró Así y es. así como lo mira Él, igual, de igual forma nos ve a cada uno de nosotros, hermano. Dios está en todo lugar y Dios puede ver tu corazón y Dios puede ver el mío y Dios puede ver tu aflicción y Dios puede ver lo que te preocupa, Dios puede ver lo que te duele en este momento, Dios está presente en la situación que estás viviendo. Él no está ajeno al problema que estamos viviendo en este momento. Él está presente en la situación como lo estuvo con Gedeón en ese momento. Y es bien hermoso esto porque quizá él estaba asustado en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado temerosos? Así es. Y Dios nos da la fortaleza para seguir trabajando y haciendo en lo que Él tiene Y, para y nosotros. justamente quiero tocar eso que tú dices. Dios nos da la fortaleza para seguir haciendo las cosas. En el número 14, en el versículo 14 dice, el Señor lo encaró y le dice, ve con la fuerza que tú tienes. Y es algo hasta cierto punto ilógico, porque nosotros en realidad no tenemos la fuerza para afrontar problemas tan grandes. Nosotros no tenemos la capacidad de salir de cosas tan grandes como lo estaba viviendo Gedeón en su momento. Pero esto se rompe 2 versículos después cuando el Señor le responde, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Entonces, aquí podemos ver de que no importa la fuerza que tú tienes cuando Dios está contigo, no importa el problema que tú estás viviendo, cuando tienes a Dios contigo, cuando tienes al Espíritu Santo reforzando lo que piensas, cuando tienes el apoyo de Dios en todo lo que haces y cuando más que nada tienes la convicción y sabes por qué estás haciendo las cosas. El versículo 15 es la respuesta de Gedeón, ¿verdad? Dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Vuelvo a lo que hablábamos, ¿verdad? Quizá alguna de las preocupaciones que nosotros tenemos en este momento es la situación que se está viviendo, es que quizás no Así tenemos es. el dinero, que quizás nos sentimos solos, ¿verdad? En ese momento él se sintió igual como muchos de nosotros nos sentimos, que sentimos que no tenemos la provisión, porque al momento de él decir que era pobre, él estaba pensando en todo lo que implicaría ir a una batalla. Así Él iba es. a necesitar comprar armamento, él iba a necesitar organizar personas. Y lo primero que él menciona aquí, mi familia es pobre, ¿verdad? Ahorita que nosotros si nos dijeran, se tienen que encerrar 40 días, yo lo primero que diríamos, "Ay, soy pobre, ¿verdad? ¿Con qué voy a comprar yo el Sí, es mandado para cierto. 4 personas para 40 días, ¿verdad? De estar encerradas. Simplemente no tenemos ni dónde almacenarlo. Pero así como Dios suplió a Gedeón lo que él necesitó en este momento, yo te quiero decir a ti, Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Así es. Tenemos algunas personas que nos están viendo y algunos saludos. Adriana Hernández, Andrés y Adriana son Andrés es un amigo de toda la vida, Adriana es una compañera de trabajo, los dos han tenido en estos días pérdidas irreparables en su familia. Les mando un abrazo fuerte, fuerte y mis mayores condolencias y quiero decirles, Andrés, estoy orando por ti, por tu familia, Adriana, también estoy orando por ti. Lamento mucho las situaciones que están viviendo y deseo que Dios fortalezca sus vidas y les permita tener la sanidad de su corazón que necesitan. Karen, mi sobrina, nos
nos está viendo, Andrés Torres, un amigo también, Abigail, hermosa, te mando un abrazo, un beso a mis niños, Benita Rivas, saludos pastores Elisa y Camilo, Elisa Madrid, ellos los están escuchando, hermanos. Reinaldo Rodríguez, voy a una reunión de oración, les veo en la próxima. Ok, hermano, en la página de Facebook, ahí se guarda, si usted le da like a la página de Viva FM 102.5, le van a llegar las notificaciones cada vez que inicie un Así es. programa, cada vez que tenga usted el tiempo, comparta. Quizá usted no tiene el tiempo de escucharlo, ¿verdad? Pero quizá la palabra que se comparta en un momento adecuado sea la indicada para alguien que la necesita en su corazón. Así que vamos a compartir, así como compartimos memes y compartimos otras cosas, vamos a compartir la palabra de Dios. No sabemos Así es. qué vida vayamos a bendecir, no sabemos qué corazón vayamos a sanar o qué persona vaya a poder transformarse por medio de la palabra. Amén. Y justamente eso, o sea, si compartes ahorita, no sabes qué corazón vas a tocar. Tal vez hay gente que esta es la respuesta que estaba buscando. Entonces hay que compartir y no ser egoístas con la palabra. Así es, la palabra es para todos. Seguimos pues en Jueces 6:17, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, todavía a lo que Dios le había dicho, todavía él tenía dudas Así es. de si él era el indicado. Bueno, no sé cuál era su duda en realidad, ¿verdad? Si él era el indicado Ujú. o si el mismo temor que él tenía lo estaba llevando a pensar que no podría hacerlo, ¿va? Como muchas veces nos ha pasado. La situación en la que él vivía eh, eh, no le convencía totalmente. Entonces dice, bueno, Señor, si tú quieres que yo haga eso, tú dame señales. Y Así él es. empieza a pedir señales de Dios. Y yo leo esto y digo, qué hermoso eres, Señor. O sea, en lugar de haberle dicho, cabezón, ¿verdad? Pues te estoy diciendo, no, dijo el Señor, está bien. ¿Quieres señales? Te voy a mandar las señales, ¿verdad? El Señor es lento para la ira, el Señor nos tiene una paciencia que a veces digo, no, Señor, no puede Enorme. ser, ¿verdad? Soy bien cabezona o hago tantas cosas, me he equivocado tantas veces te he fallado y sin embargo, Señor, tu paciencia y tu misericordia siempre han estado ahí para conmigo. Has tenido cuidado de mí, de mis hijos, de mi familia. Y yo sigo batallando y el Señor sigue dándome señales de que Él me ama. El Señor sigue dándome señales cada día de que Él está a mi lado. Y no creo que sean exclusivas mías, ¿verdad? Si Gedeón las pidió y si yo puedo detectarlas en mi vida, yo creo que cualquiera de nosotros puede ver las señales que Dios nos da a nuestro alrededor. Sí, creo que eh, Dios está en todo, está en todo. A veces nos enaltecemos y a veces pensamos que estamos lo suficientemente bendecidos como para no necesitar de Dios. Y creo que a todos nos pasa. Si no tenemos ningún problema, no buscamos de la palabra de Dios, no buscamos de Él, hasta que tenemos en realidad algo que pedirle, un problema. Y creo que eso no está bien. Creo que debemos de tener una actitud de adoración. Creo que tenemos que orar diario. Creo que tenemos que tener nuestros momentos a solas con Él. Y, y creo que Dios es nuestro futuro. Y también creo que vivimos en un presente donde todos creen que no hay un futuro. Dios es nuestro futuro y si saludamos a Dios desde este presente, nuestro futuro va a ser brillante. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa, sacarle el lado bueno a las cosas. Si estás pasando por algo malo, que en este momento todos estamos pasando por algo malo, relativamente, sácale lo bueno a eso que está pasando. Ok, estás encerrado 30 horas del día en tu casa, pero tienes esas 30 horas para orar. ¿Me explico? Tienes esas 30 horas para buscar lo que hay. Tienes esas 30 horas para actualizarte, para conectarte con Dios. Tienes esas 30 horas para honrarle y honramos a Dios no para ser aceptados, sino porque ya somos aceptados por su gracia. Y creo que gracia de Dios es lo que sobreabunda aquí.
Y, y sí, están pasando cosas malas, están pasando catástrofes, pandemias y todo lo que quieras, pero la gracia de Dios sigue haciéndose presente aún en todo lo que está pasando. Ok, tenemos unos saluditos más, dice Rubén Izaguirre, mi hermano, saludos hermana, Dios los bendiga, gracias hermano, Dios los bendiga. Lola Madrid, bendiciones hermanos, saludos mi hermano Camilo y mi cuñada Elisa, Dios les bendiga hermanos, gracias por sintonizarnos o por vernos por medio de Facebook. Benita Rivas, creo que ese ya lo había leído. Reinaldo Rodríguez, saludos y bendiciones desde Toluca. Samuel y las personas que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Creo que tengo algún problema, no me llegan todas las notificaciones, pero muchas gracias a todos quienes nos están sintonizando y nos están escuchando. Y igual nos gustaría, si usted tiene algo que comentar referente a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Adelante, estamos aquí al pendiente. Si a nosotros no nos sale, a nuestro hermano Alex allá sí le salen sus comentarios y él nos puede hacer llegar lo que usted quiera comentar. Así es. Así que seguimos. Entonces pidió señales de lo que... Pidió señales para saber, ¿verdad? Que verdaderamente era Dios, porque aquí ni siquiera le había dado ninguna instrucción, ¿verdad? Él nada más le había dicho que por su mano él iba a destruir a los madianitas. No le había dicho cómo lo iba a hacer, no le había dado ningún tipo de instrucción, pero él quería estar seguro de que quien le estaba dando la orden era Dios. Entonces, Así es. en el versículo 25 vemos que le da la primera orden de lo que va a hacer. Dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Le da la primera instrucción de lo que él tiene que hacer. Y lo peor de todo esto, ¿verdad? Es que lo que Así tiene es. que hacer es en contra de su propio padre, que era quien había construido ese altar a Baal. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Porque yo me imagino la confusión en la que él estaba en ese Así momento, es. ¿verdad? Y luego le dice, toma el toro y ve y sacrifícalo ahí y derriba todo el altar. Híjole, si tenía dudas, yo quiero imaginarme que en ese momento tuvo más, ¿no? Porque a veces hacer algo en contra de de nuestra propia sangre o de nuestra propia familia, Así como es. fue en este caso, debe haber sido algo bien difícil. Y creo que debió haber miedo de por medio, no solamente de su padre, sino que en versículos anteriores se especificaba que estos adoraban a otros dioses. Y, entonces Baal, sí, Baal era uno de ellos. Y, y solamente pensar el miedo que él debió haber sentido porque podría haber desatado la furia de la demás gente, pudiera haber desatado todo lo que la otra gente pensaba, todo lo que la otra gente podría hacer ante él al ver lo que Jesús le había ordenado a él. Y vemos aquí y nos encontramos, todo esto lo estamos relacionando a la actualidad, ¿verdad? Así es, Eh, Gedeón creía en Dios, Gedeón tenía una comunión con Dios, no fue por error que Dios lo haya escogido para hacer este trabajo, ¿verdad? Él estaba ahí en el lagar y yo estoy segura que él estaba orando, ¿verdad? Y fue cuando Dios le habló. Ahora, qué tan difícil es hablarle nosotros a nuestra propia familia de la palabra de Dios. Y cuando veo yo que le pide derribar ese altar que su papá había hecho a Baal, yo lo asemejo en la actualidad, porque a veces para nosotros como cristianos que creemos, porque que llevamos una relación directa con Dios, es tan difícil tratar con nuestra propia familia, es así tan es, difícil llevarle el evangelio a nuestra propia familia. Muchas veces oramos para que alguien más vaya y les lleve la palabra cuando nosotros tenemos la palabra en los labios, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartirla con ellos, porque es tan difícil así para es, nosotros sembrar el mensaje en nuestra propia familia, porque es tan difícil para nosotros como personas que creemos en Dios
Ujú. Hablarles a nuestros seres amados de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere que hagamos, de la misión, de la labor que Dios nos puso en este mundo para hacer. Así es, y nuestros pies están diseñados para conquistar nuevo territorio, conquistar, revolucionar, edificar a otra gente. Y cuando nosotros entendemos que nuestros pies están diseñados para esto, para caminar entre templos y cárceles, o sea, nuestros pies están diseñados para caminar en tempestad y para caminar en la gloria. Y cuando entendemos esto de que nuestros pies están diseñados para esto, las puertas del infierno empiezan a caer. Las puertas del infierno, todos los obstáculos que el diablo está usando, Dios los va a usar para vencerlo a él. Dios los va a usar para, para enaltecerte a ti, para agrandarte a ti. Estamos parados en la brecha, ¿verdad? Me decía el hermano Frankie ahorita que se fue, dice, ya fuimos nosotros con los varones, ahora vayan ustedes con las mujeres, ¿verdad? Dios nos tiene a todos parados en la brecha, quizá ellos van al frente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir junto con ellos, luchando a brazo partido para que el Evangelio de Dios sea Así es, compartido, para que la palabra sea llevada. Ahorita hay muchos hogares en donde las cabezas de las familias somos nosotras, las mujeres. Hay muchas familias en donde las mujeres somos quienes llevamos la batuta por la situación que usted quiera, ¿verdad? Por un divorcio, lo que usted guste, porque somos madres solteras, por la situación que sea, así es, ¿verdad? Y tenemos que amoldarnos a la situación que estamos viviendo y como mujeres también como líderes de un hogar, como líderes muchas veces de un trabajo. Hay algo que a mí me llama la atención en mi trabajo. Cuando tenemos las juntas de gobierno, somos puras mujeres y el director. Y a veces él dice, todo mi cuerpo de gobierno son puras mujeres, ¿verdad? Y por gracia o por desgracia, ¿verdad? Porque pobrecitos, si solas no nos aguantamos ahora todas juntas, entonces es bien difícil para él llegar a un acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque somos la fuerza que manda. Y por gracia, Dios nos ha puesto en lugares privilegiados y Dios nos ha puesto también como cabezas de hogar y tenemos que estar así es. pendientes ahorita en esta situación que estamos viviendo. Tenemos que estar doblando rodilla por nuestros hijos, tenemos que estar orando por nuestra ciudad, por nuestros líderes gubernamentales, por toda esta situación que está pasando. Nosotros como mujeres también tenemos que empoderarnos y si usted tiene a su esposo, tiene que estar con él y tiene que ayudarle y tiene que hacerle fuerte y tiene que darle ánimos para que él pueda también salir a trabajar, porque Así si no es. podemos dejar de trabajar, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Hay mujeres que tienen la bendición de no tener la necesidad de salir a trabajar, de tener un varón que les provea en el hogar. Hay mujeres que no tenemos esa bendición y tenemos que hacerlo nosotras mismas. Déjeme decirle algo, hermana, si usted tiene la bendición de tener a su esposo, a su varón, como sea, vea, gordito, chaparrito, como usted lo haya escogido, ¿verdad? Porque nadie se lo dio a fuerzas. Como usted lo haya elegido, es nuestra obligación como mujeres Sí, empoderar a nuestros esposos, ayudarlos a salir adelante, más en estos momentos que estamos viviendo en estas situaciones. La palabra dice, ¿verdad?, que ya no serán dos, sino serán uno mismo. Entonces, nosotros ahorita desde la trinchera, las mujeres así es. también podemos levantar esta ciudad, podemos levantar las familias, podemos levantar los hogares, podemos hacernos presentes, no nada más en marchas o no nada más reclamando cosas, podemos hacernos Sí, presentes en oración, podemos hacernos así presentes es. en oraciones, en nuestras casas, criando hijos con buenos fundamentos, creando familias que tengan principios bíblicos y llevando a nuestros hijos por un buen camino. Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos como mujeres dentro del hogar. Y no es que les esté quitando yo la responsabilidad a los hombres, es porque realmente muchas veces nosotras somos quienes pasamos más tiempo con nuestros hijos y somos el ejemplo Así más es. cercano que ellos puedan tener. Aquí está mi hijo, ¿verdad? Y creo que en la Biblia dice que ni Jesús vino a que le sirvan, sino para servirle a los demás. Entonces creo que si tú ves a tu hermano caído, a tu hermano en prueba, ores por él, pide por él y cuando hay una iglesia que pierde el corazón,
la razón de ser se vuelve rígida, cerrada y juiciosa. Entonces no debemos de perder el corazón, que a fin de cuentas lo que la iglesia debe de enseñarle a los demás es el corazón de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Debemos ser transparentes, debemos ser un filtro y debemos mostrarle a la gente cómo en realidad es Jesús, que ahora lo estereotipan de miles de maneras, pero hay que enseñarles que Jesús es amor y que Jesús es servicio. No nada más una persona que se merece todo, sino que Jesús es amor y que vino a servirnos antes de que le sirvan. Sí, la principal muestra del servicio que Él nos dio fue que Él murió en esa cruz por Así usted y es. por mí. Fue la principal muestra de amor y de servicio que Él tuvo para cada uno de nosotros. Entonces, continuamos, dice el 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero ahí dice, más temiendo, o sea, seguía teniendo miedo. Estaba haciendo ya lo que Dios le había mandado, pero el temor seguía en él. Sí. Dice, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, que dice ahí, fue y lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Aún con el miedo, aún en la situación que él estaba viviendo, aún viendo que ellos eran pocos o muchos, ¿verdad? En comparación de los madianitas, Así es. aún viendo lo que ellos eran capaces de hacer, porque creo que de eso no les quedaba la menor duda. Él fue y hizo lo que Jehová le había mandado. Dice la palabra que temía y por eso fue y lo hizo de noche. Eh, Creo que lo importante de esta situación es que lo hizo, ¿verdad? Sí. No dudó en hacerlo, no dudó en hacerlo. Y dice la palabra, dice que teniendo miedo, fue y lo hizo de noche, pero fue y lo hizo, aún Así es. sabiendo que iban a saber que él había sido, Así aún es. sabiendo, porque dice ahí la palabra que buscaron, ¿verdad? Investigaron quién fue. Se dedicaron completamente a saber quién fue porque se ofendieron. Se ofendieron a través de lo que él hizo y lo que él hizo no estaba mal. Nunca algo que diga la palabra de Dios va a estar mal. Siempre cuando Dios nos guía realmente, va a ser para nuestro bien. Dios nos dice qué es lo que quiere que hagamos, no solamente porque Él quiere, sino porque eso es lo que nos conviene hacer. Y ahorita todavía no llegamos, pero textos después nos damos cuenta que en realidad eso le convenía a, a Gedeón. Le convenía hacer lo que estaba haciendo, le convenía pasar por lo que estaba pasando y le convino a fin de cuentas todo el miedo que estaba sintiendo. Y a veces no avanzamos por intentar hacer las cosas por nuestros recursos y habilidad. Eh, por eso, porque lo hacemos por nuestros recursos, no con la ayuda de Dios. Y Gedeón en este momento estaba lleno de la gracia de Dios, estaba haciendo lo que Dios le pedía. Y va a sonar esto medio filosófico, pero a veces hay que perder la vida para encontrarla. Gedeón no hubiera tenido el encuentro con Dios si no hubiera estado pasando el pueblo por lo que estaba pasando en ese entonces. Estaban desabastecidos, estaban en pobreza, estaban mal, Temerosos. estaban temerosos, no tenían nada, tenían miedo solamente. Entonces hay que perder la vida para encontrarla. Y a veces no te das cuenta que Jesús es todo lo que necesitas hasta que es lo único que tienes. Gedeón no tenía nada, estaban mal, solamente tenían miedo y llega Dios en este momento y en realidad es lo único que tenía Gedeón. Y ahí vemos en el versículo 29 que dice
que dice que cuando la gente se levantó, ¿verdad? Ya estaba, que vieron que el altar había sido derribado y que el toro estaba ahí en sacrificio, y dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió Así a todos es. los que estaban junto a él, ¿contenderán vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Qué fue lo que les dijo él, verdad? Cuando toda la gente se empezó a molestar y preguntaron quién había derribado el altar. No sé yo si Joás, si no hubiera sido Gedeón, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido en esa historia? Así es. No sé, si la historia hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero gracias a Dios había sido Gedeón. Entonces, cuando a Joás le dicen, ¿quién fue el que derribó el altar? Y él vio que había sido su hijo, tuvo a bien, ¿verdad?, a defenderle, aun y cuando, si él había puesto ese altar, yo me Así imagino que es. él creía también quizá un poco en Baal, ¿verdad? Y él les responde esto, dice, bueno, dice, ¿por qué lo quieren matar? Si Baal es un Dios, pues que se defienda solo, ¿verdad? No Sí, necesita que ustedes vayan y y lo defiendan. Si Él es un Dios, tiene el poder para defenderse solo. No tienen ustedes por qué defenderlo. así es. Y vemos a nuestro Dios reflejado aquí, que Dios sí tiene el poder para defenderse solo, pero no nos deja solos. Nos acompaña en los momentos en los que lo necesitamos y cuando más lo necesitamos, como en este caso a Gedeón. Sí, la respuesta siempre de Dios va a ser a nuestro favor, como en este Así caso, es. ¿verdad? Gedeón había comenzado, emprendido ese camino hacia la obediencia, hacer lo que Dios le estaba mandando. Entonces empezaba a obtener el resultado de la obediencia que él había tenido. Cuando las personas comienzan a buscarle para matarle, comienzan a buscarle para desquitarse quizás porque él había derribado ese altar, su padre cambió, ¿verdad? Totalmente Sí, su forma de pensar. Dijo, bueno, si Baal es un Dios, pues que él se defienda solo, ¿verdad? No necesita que alguien venga y lo defienda. Y ahí podemos ver el respaldo de Dios hacia la vida de Gedeón, el respaldo total que Dios tuvo por él, porque él lo así estaba es. respaldando de una forma maravillosa desde el inicio, que es fue el primer acontecimiento que Gedeón hizo para servir al Señor. Tenemos algunos otros saludos. Samuel dice bendiciones, Guadalupe López, Dios te bendiga, bendiciones. Dice Jesús Armando, un amigo muy entrañable, Dios me los bendiga, Dios te bendiga, hermano, te quiero mucho. Laura López, mi comadre, buenos días, bendiciones. Por favor, oración para mi familia y para mí en estos momentos difíciles, Así comadre, es. también una pérdida irreparable en tu familia. Sabes que te quiero mucho, que estás en mis oraciones de antemano. Y sí, ahorita que terminemos, hacemos una oración y oramos Sí. por tu familia con todo gusto. Y qué bueno, creemos que en la medida en la que expones tus problemas, se eleva la sanación. Y justamente veíamos a Gedeón respaldado por su padre después de haber destruido el altar que su mismo padre construyó. Y creemos que Jesús, que Dios habla a través de tus líderes. En la medida en la que expones tus problemas, se eleva tu sanación, perdón. Entonces, exponle tus problemas a una persona que tú le tengas confianza, obviamente que esté en, en los pasos de Dios, ¿no? Porque no vas a ir a decirle tus problemas a cualquier persona, a tu líder, a tu pastor, a quien quiera que sea, que esté bajo los fundamentos de Dios. Exponle tus problemas para que Él pueda orar por ti, para que Él pueda interceder por ti, para que Dios pueda obrar en tu vida, perdón, a través de Él. Cada vez que tenemos la oportunidad de orar por una persona, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que le hace. Tenemos otra hermana ahí, otra persona, Carmen Rodríguez. Hola, por favor, oración por mí. Estoy enferma, tengo angina supurando.
Eh, ahorita sabemos que es un tiempo de mucha necesidad. Ahorita Así en un es. momentito vamos a orar por sus peticiones con todo gusto. Gracias por la confianza de pedirnos que seamos nosotros quienes oren por ellas. Y déjenme decirles que a mí cada vez que alguien me pide que ore por su petición es un honor para mí porque es una puerta que se abre, porque sé que Sí, ustedes confían en ese Dios que yo creo, confían en ese Dios al que yo le oro, en ese Dios al que yo le pido y yo sé que Él va a obrar conforme a su voluntad en las vidas de cada persona por la que oramos. Entonces, continuamos. Entonces, pide Gedeón, ahora sí dice las pruebas, ¿verdad? Dice el 36, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente y quedara seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. La primera prueba que pide, ¿verdad? Es que él va a dejar afuera ahí el vellón, era como un cojín, ¿verdad? Que en la mañana que él se levante todo esté seco, pero el vellón esté humedecido. Es la primera prueba que él así es. pide. Y muchas veces puede sonar hasta una prueba algo hasta ridícula, ¿no? A veces le pedimos a Dios cosas, somos también así, Dios, pruébame en esto, Dios, si me vas a dar esto, voy a creerte si pasa esto, ¿verdad? Pero hay un dicho también en el mundo que dice que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pero déjeme decirle algo, a veces Dios sí nos cumple nuestros antojos y también endereza jorobados, Dios tiene Así el poder es. de hacerlo. Y en este caso, pues le cumplió su antojo, ¿verdad? Porque lo que él pedía en verdad era un antojo, o sea, era algo Insignificante. ilógico. Yo hubiera dicho, Señor, bueno, si tú quieres que yo vaya a la guerra, pues ayúdame a juntar todo lo que necesito, ¿verdad? De una forma rápida para estar listos. No, él le pidió al Señor que el vellón amaneciera mojado, o sea, fue la forma, la prueba que él tuvo para Así pedirle. es. Y podamos decir, bueno, pues qué prueba tan extraña, ¿no? Ujú. Pidió, qué ilógico que eso necesitara él para reafirmar su fe, qué ilógico que algo tan pequeño pudiera hacer que él recobrara la confianza que él podía tener en Dios. Y creo que Gedeón se asemeja un poquito con Jesús, un poquito mucho, porque estamos de acuerdo que Gedeón tal vez no era el mejor soldado que pudieran haber llevado a esa guerra a la cual iban a ir. Y esto pasó con Jesús. Cuando la profecía fue dicha, todos esperaban al Salvador de Israel. No fue lo que esperaban. O sea, creo que cuando se hablaba de Jesús, todos pensaban que iba a ser un rey bañado en oro, una persona súper engrandecida. Y ve, nació en un pesebre. En un pesebre. En unas condiciones muy tristes, Mm, ¿no? No Muy sé cómo tristes. En el decirlo, IMSS, nació en ¿verdad? el IMSS. No, 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 era un triunfador, dicen así, ¿verdad? Que todos los que nacen en el IMSS, de En- mí no vas a estar hablando. Entonces, creo que los limitantes naturales no influyen a la hora de que Dios hace las cosas. Las cosas naturales, las cosas terrenales, no influyen cuando hay algo celestial de por medio. Toda palabra de Dios viene con el poder de Dios por el Espíritu Santo para cumplirla. Aunque no entienda cómo va a pasar, debo rendirme y debo confiar en lo que Dios está hablando en mi vida. Pone aquí, Kairos, Consejería Cristiana, sean bendecidos, hermanos. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades más que de nuestros deseos. Pero Así fíjese es, qué curioso, ¿no? Porque aquí Dios tuvo cuidado de las necesidades que Gedeón tenía, así pero es. también tuvo cuidado de ese deseo que él tenía para poder recibir la señal que él estaba pidiendo para poder creer en Dios. Dios nos ha dado muchas cosas para poder creer y con esto quiero terminar, ¿verdad? La historia continúa, puedes seguirla leyendo ahí para ver que todo lo que le hemos dicho no sea una mentira. Así es.
y vemos a un Gedeón fortalecido por las pruebas que Dios le dio, y vemos a un Gedeón que al final de la historia pudo llevar a un pequeño grupo de su pueblo a pelear, que lo más extraño de todo y la forma en la que Dios lo cuidó fue en que ni tuvieron que pelear, ¿verdad? Los madianitas se destruyeron solos. ¿Y sabe a causa de qué fue, hermano? A causa del miedo. Así es. Entonces, el miedo está para prevenirnos y poder entender lo que debemos hacer. No está para destruirnos, no está para confinarnos, no está para alejarnos de Dios. El miedo en este momento es loable, es sensible, es palpable, lo podemos sentir, sí lo podemos sentir, esta es parte de nuestra naturaleza Así humana. es. Pero siempre sabiendo y confiando que Dios tiene mejores y maravillosas cosas para cada uno de nosotros. El deseo que nosotros tenemos es verle fortalecido, es verle predicando la palabra, es poder seguir apoyándole en oración, poderle seguir ayudando en lo que podamos, que son nuestras oraciones. Y ayer un Así es. maestro en el instituto nos dio un consejo: si usted como cristiano quiere hacer algo por su hermano en este tiempo difícil, hágalo. Quizá puede ir juntando ahí una pequeña despensa, no podemos saber quién la pueda necesitar, quizá una llamada, quizá una oración, quizá dedicarle un poco de tiempo, quizá sea algo de lo que podemos hacer. Sí. Pero Dios va a poner en su corazón lo que usted debe hacer por los demás. Vamos a seguir caminando tomados de la mano de Dios. Muchas gracias, hijo, por acompañarme en esta mañana. No, muchas gracias por invitarme. Espero y nos podamos estar viendo un poquito más seguido después. Espero y les haya gustado un poquito de lo que compartimos. Em, y nada más acordarnos que cuando estamos perdidos hay que recordar nuestro paracleto, de que está Dios ahí con nosotros, de que no hay otro camino ni verdad que no sea Dios. Amén. Y pues para terminar vamos a orar, y vamos a orar por estas dos peticiones que tenemos. Así es. En donde esté ahí, doble rodilla, cierre sus ojos y eleve una oración al Señor. Gracias, Padre, te damos primeramente, Señor, porque ha sido muy bueno, Señor, por el permiso que nos das de estar en este día, Señor, fortalecidos, Padre, en tu fe, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de cada una de las cosas que estamos viviendo. Te pido, Señor, por la familia de Laura, Padre. Mira, Señor, tú les conoces, Señor, la situación que ellos están pasando en este momento, el fallecimiento de su hermana, Señor, fortaléceles, Señor, llena sus corazones, Señor, de ti, Señor, y sé tú dándole, Señor, esa palabra de aliento, Señor, igual que Andrés, Señor, Andrés Morales, a Adriana Hernández, Señor, por la pérdida de su padre, Señor, Andrés, por la pérdida de su esposa, por la pérdida de su madre y por la pérdida de su nieto, Señor, bendice sus vidas, Señor, llénales de ti, Señor, quita toda tristeza, Señor, y dale, Señor, la esperanza, Señor, de que algún día, Padre, les verán de nuevo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, y te pido, Señor, que no los sueltes de tu mano, Señor, que tengas el cuidado pertinente, Señor, de sus vidas, Señor, y si es tu voluntad, Padre, que ellos puedan conocerte, Señor, de una mejor manera. Gracias, Señor, por el permiso que nos diste de estar en esta mañana en este lugar, Señor. Bendecimos, Señor, este lugar, bendecimos la radio, Señor, bendecimos nuestra ciudad, Señor, y a cada una de las personas que nos escuchó en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en contacto y espero que puedan seguir escuchando la programación. Por Carmen Rodríguez, perdón, fue otra de las peticiones. Mi hermana, Dios le bendiga, Señor. Te pedimos por mi hermana Carmen Rodríguez, Padre. Ella nos ha puesto aquí, Señor, que está enferma. Señor, yo te pido, Padre, que en tu voluntad, Señor, preciosa y hermosa, Señor, le regale, Señor, el don de la sanidad, Señor, a su vida, Padre, que ella pueda sentir, Señor, tu mano poderosa, Padre, obrando en su vida, Señor. Tú nos creaste, Padre, tú nos formaste, Señor, y tú eres el médico de médicos, y tú eres el único, Señor, que puede sanarnos, Señor. La pongo en tus manos, creyendo, Señor, que obrarás un milagro, Señor, en su vida. Ten cuidado de ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, un placer. Su hermana Adriana Izaguirre. Su hermano Adrián Martínez. Bendiciones. Radio Viva presentó Iglesia al Aire. Un
espacio diseñado para escuchar la palabra de Dios y reflexionar sobre cada situación que enfrentamos durante la semana. Los pastores Camilo y Elisa Madrid les